Apreciados y queridos hermanos, nuevamente una cordial y sincera bienvenida a cada uno de ustedes, a los que nos están siguiendo en las redes sociales, en nuestra página de YouTube y los que también pues escuchan estos temas por audio. Bien, bienvenidos. Hoy vamos a ver un tema el cual está titulado Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Una parte importante en el crecimiento, en el desarrollo espiritual. Recordemos que la justificación es por la fe, la santificación también es por la fe, y cada una pues cumple un papel muy importante en el plan de la salvación. Entendiendo eso, pues nosotros vamos a darle gloria a Dios en todo, después de que hemos comprendido, hemos entendido la justificación, lo que el Señor ha hecho por mí, pero también lo que Él quiere hacer en mí. Así que vamos a iniciar con una breve oración para el inicio de este estudio. Amante Padre Celestial, honrado, glorificado y enaltecido seas ahora y por toda la eternidad de los siglos. Pedimos pues en esta ocasión que tu presencia y tu Espíritu Santo esté con nosotros al estudiar tu palabra, al aprender, pero ante todo a discernir tu voluntad para con nosotros. Guíanos, enséñanos, dirígenos. Te lo pedimos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, la lectura bíblica la encontramos en Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículo 18 hasta el 20, que nos dice las Escrituras: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete es fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, que tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Bien, el Señor aquí nos dio unos principios y nos pone a que reflexionemos que si ignoramos que somos templo del Espíritu Santo. Recordemos que el Señor en la antigüedad estableció el santuario en el antiguo Israel con el propósito de poder habitar y morar en medio de ellos. Pero en San Juan, cuando Jesús vino a la tierra, dijo que el Verbo fue hecho carne y habitó en medio de nosotros. Ya no en un templo, ya no estaba la presencia de Dios en un templo hecho de manos, sino que ahorita Él estaba en medio del pueblo. Ahora el Señor Jesús muere, resucitó, sube al cielo y Él pues no está aquí, pero ahora, bueno, Él sí está, obviamente a través del Espíritu Santo, pero ahorita Él ya no, Él quiere habitar en mi corazón, en mi mente, en mí. Por eso dice que somos que templos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa huir? Vamos a ver qué nos dice el comentario con relación al huir. El tiempo del verbo en griego indica continuidad, ojo, continuidad, seguir huyendo, huid siempre. No os detengáis para discutir con el tentador cuando os invite con cualquier práctica a complacernos en la inmoralidad. Es peligroso vacilar y arguir con la conciencia. Lo único seguro es una fuga decidida e inmediata para apartarnos de la tentación. Recordemos que entonces la continuidad es el problema fatal de la mayoría de nosotros con relación al pecado, ya que ese es el problema, continuar, ¿cierto? Una continuidad diaria en el mismo pecado. Pero la inspiración nos dice que debemos de huir siempre, y tenemos que seguir huyendo, porque si mi problema es el licor, pues yo no debo asistir. Muchas personas dicen, no, es que es el cumpleaños de mi mamá, es el día de no sé qué, hay que celebrarlo, entonces vamos, tranquilo que usted no va a tomar, tranquilo, no se preocupe que usted no tome, nosotros sí. Pero si yo sé que mi problema es el licor, ¿yo para qué voy a asistir a esas reuniones? Por eso dice debemos de huir. En el hogar adventista, la hermana White nos dice que nosotros a veces nos espaciamos o nos internamos en el terreno encantado de Satanás, y es muy, muy peligroso. Muchas personas
se librarían de lágrimas, remordimientos, de pobreza, de necesidad, de enfermedades y calamidades permanentes si sólo prestaran atención a estas palabras. ¿Cuáles? Huid de la fornicación. Bueno, no solamente a la fornicación, ¿no? Sino también a otros pecados, pero se presenta esto porque generalmente es lo que más uno puede ver, o sea, es generalmente lo que uno siempre hace, juzgar o adelantarse o decir eso pasó por esto y esto, ¿cierto? Pensando siempre en esto, en un pecado como más externo y no cuidándonos de un pecado interno. Entonces el Señor lo abarca así para darnos una idea de que necesitamos huir porque cada vez que pecamos siempre van a haber resultados y consecuencias y no muy gratas, no muy buenas, ni muy pues de mucha felicidad, no, porque cada vez que pecamos estamos degradando más la imagen de Dios en mi vida. Por eso el Señor nos dice huir. Y huir es escapar y es hacerlo continuamente. El cuerpo como instrumento directo del pecado. La palabra fornicación en el comentario bíblico adventista, en el tomo 6, nos dice que fornicación en el griego es poneia, que es un término general que se aplica a todas las formas de las relaciones sexuales ilícitas. Cuando hablamos de fornicación también involucramos la masturbación, involucramos lo que es el adulterio, lo que es la zoofilia, ¿cierto? Lo que es también de los pedófilos, involucramos también aún, bueno, ya lo dijimos, el adulterio, porque todo lo que es fornicación o adulterio tiene que ver con relaciones sexuales ilícitas, ¿ok? Ahora, el efecto más inmediato de los pecados como el robo, la falsedad, la codicia, está en la mente. Generalmente esos pecados son de la mente, están ahí, pero la impureza afecta directamente al cuerpo. Cuando yo estoy en un ambiente impuro, me relaciono tanto con la impiedad, con la inmoralidad, finalmente mi mente se llega a acostumbrar y cuando viene el pecado de frente no puedo batallar con él porque me cuesta, ya que he venido y estaba acostumbrado a esos tipos de ambientes. Aunque los excesos, como la embriaguez y la glotonería, son pecados que se cometen en el cuerpo y por el cuerpo, se introducen en este desde afuera, pero cuando se comete fornicación, se usa el cuerpo como instrumento directo del crimen. Muy interesante. ¿Por qué? Porque mire, hay pecados que son de adentro, pero hay pecados que son de afuera o contra el cuerpo, como ya lo habíamos dicho. Y generalmente muchas veces nosotros nos cuidamos de no cometer un pecado visible, que la gente nos vea, pues no queremos ser criticados ni censurados, ni quizás que se burlen o nos ridiculicen, sino nos cuidamos de eso, pero mentalmente ¿qué? Estamos cometiendo otros pecados aparte. Entonces ya vimos que la palabra fornicación, vuelvo y reitero, la palabra fornicación tiene que ver con cualquier forma de relaciones sexuales ilícitas. Hoy en día el Internet nos está bombardeando, ¿cierto? Con todo esto de imágenes, de pornografía, las mismas publicidades, de algunos artículos de aseo o artículos de cualquier otra rama, siempre vienen involucrados con incitando a la gente a la pornografía. La hermana Elena White nos dice en la red de un Herald, nos dice, nadie puede glorificar a Dios en su cuerpo mientras esté viviendo en transgresión de la ley de Dios. Nadie es que puede glorificar a Dios en su cuerpo mientras está transgrediendo la ley de Dios. Si el cuerpo viola el séptimo mandamiento, tiene que ver con la fornicación, ¿cierto? Es por medio del dictado de la mente. Si la mente es impura, el cuerpo naturalmente se comprometerá en acciones impuras. Todo inicia y radica de los sentimientos, de los pensamientos, de la imaginación. ¿Por qué desde allí es donde radica la impureza
del cuerpo. El cuerpo no puede cometer ningún pecado si la mente primero no lo ha pensado. Por eso es tan importante la influencia, los lugares donde nosotros comúnmente vamos, visitamos o frecuentamos, o las compañías de ciertas personas que a veces frecuentamos no es tan prudente. Entonces podemos ver, nos decía que mientras se esté viviendo en la transgresión de la ley de Dios. Consejo sobre el régimen alimenticio nos dice la hermana White que la transgresión de la ley natural es transgresión de la ley de Dios también. Entonces necesitamos que cuidar este templo. Todas las avenidas del alma deben ser protegidas y custodiadas con un esfuerzo decidido, perseverante y continuamente. ¿Por qué? Porque cada día vamos a estar acechados por el enemigo. La mente es un lugar vulnerable. San Mateo 7, 21, 23 Jesús expresó algo y él dijo esto, porque es que el pecado, hermanos, no está en mi mano, en el pie, no, el pecado inicia en la mente y de la mente sale, ¿cierto? Y puede generar otros problemas. Vamos a leer la cita de Marcos 7, 21, 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿De dónde? De la mente. ¿Qué son cuáles? En este caso, pecados exteriores, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, vicios, envidias, chismes, soberbias, insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan ¿a quién? Al hombre. Todo radica ¿dónde? Por eso dice el Señor, huid. Necesitamos huir de todos los ambientes y cuidar y proteger las avenidas del alma. Segunda de Corintios 6, 16 y el 7, 1 nos dice, debemos de limpiarnos de toda la impureza. Y esto es un esfuerzo humano también, porque este esfuerzo es yo evitar oír, ver, ¿cierto? Contemplar, oler, aún palpar. Recuerdo que había un corito que le cantaba a las niñas cuando estaban pequeñas, que decía, cuidadito mis ojitos lo que ven, ¿cierto? Cuidadito mis manitos lo que hacéis, y venía así más o menos. Y recuerdo tanto eso, porque hermanos, la torre de control es lo que quiere Satanás apoderarse. Satanás quiere apoderarse de su imaginación, de sus pensamientos, de su mente, porque él sabe que si él puede vivir allí, en su mente, él puede tener dominio y control de todo el cuerpo. Por eso el Señor dice que él quería venir a habitar. Por eso dice el profeta Ezequiel, dice que el Señor iba a hacer que una cirugía. Él iba a venir a circuncidar ¿qué? El corazón. Él quiere habitar en mí. El Señor quiere habitar en mi vida, en mi mente, en mi ser, y que todo lo que yo haga sea para glorificarlo a Él. Dice la cita de 2 Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo impuro, y yo os recibiré, y seré vuestro Padre, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza, de la carne y del espíritu, perfeccionando la santificación en la reverencia a Dios. Bueno, yo podría traducir el espíritu en las cosas de las emociones, de los sentimientos, de los pensamientos, ¿cierto? Y en la carne en las cosas que podemos ver y contemplar en el mundo externo. Y necesitamos limpiarnos, porque el Señor está desesperado por hacer esa obra, pero si usted y yo no le permitimos, Él cómo lo va a poder hacer, ¿cierto? Entonces es un esfuerzo que humano y divino, humano y divino. Dios está dispuesto a mandarme ayuda, a mandarme socorro, a enviar el Espíritu Santo. Pero si yo no me resisto también a eso, pues lo va a lograr. Pero si yo me resisto a esta invitación, a ir abandonando ciertas cosas, es difícil de que el cielo pueda otorgarle
a cada uno de sus hijos la victoria sobre esos pecados que nos arrastran. Miremos un principio que Dios estableció en las Sagradas Escrituras y en el Espíritu de Profecía. El primero lo encontramos en 1 Corintios 10:31, que nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. ¿Si hacemos qué? Cualquier otra cosa, trabajar, caminar, hablar, ¿cierto? Vestirnos, cocinar. Bueno, todo lo que hagamos debemos de hacerlo para la gloria de Dios, recordando siempre y teniendo en mente que el nombre de Él debe ser glorificado. En Testimonios para la Iglesia, tomo 3, la página 84, leemos: aquí hay un principio que yace en el fundamento de todo acto, pensamiento y motivos. Vamos a repetir. Aquí hay un principio que yace en el fundamento de todo acto. O sea, detrás de todo acto hay primero ¿qué? Hay una contemplación, hay una atracción, hay una planificación y después una ejecución. Dice pensamientos y motivos. ¿Qué nos motiva a pecar? ¿Cierto? ¿Qué nos motiva a seguir al Señor? Dice la consagración de todo el ser, tanto físico como mental, al control del Espíritu de Dios. Si yo no pongo mis facultades físicas y mentales al servicio del Señor, ¿saben quién me va a controlar? Muy bien, Satanás. A través de las avenidas del alma, él tiene libre acceso a mí, o yo le puedo abrir a él una puerta para que él venga y él pueda tomar control de mi vida. Si él habita en mi mente, va a ser difícil de que el Espíritu Santo pueda obrar, pero yo tengo que hacer un esfuerzo humano. Si a mí antiguamente me gustaba la música X género de música, y entonces yo ahorita porque soy seguidor del Señor, entonces no, yo voy a escuchar aquí musiquita, es que esa musiquita, la letra es sana, no es grosera, son boleritos, vea, son muy sanos, entonces le estoy abriendo que un portal, le estoy como abriéndole las puertas de mi casa a Satanás para que él venga y habite en mí. ¿Qué debo hacer yo en ese momento? Si me siento tentado, ¿qué debo hacer? Poner himnos, punto. Pongo los himnos y a propósito tenemos 527 himnos, fuera de cánticos y otras cosas, pero 527 himnos para poder ¿qué? Hacerle frente a las acechanzas de Satanás. Nos decía que somos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3, 16 y 17 nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? El Señor pregunta esto con una pregunta retórica para que, ay, sí, somos templo del Espíritu de Dios. Dice, ¿y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Qué bueno que realmente el Espíritu habitara en nosotros, pero a veces parece que no habita en nosotros el Espíritu Santo. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros. Nosotros necesitamos cuidar. ¿Cómo yo voy a cuidar este templo? Echándole cualquier alimento, echándole comidas inmundas, grasas, azúcares, bebidas fuertes, químicos, alimentos transgénicos. Con eso lo vamos a alimentar. O le vamos a echar, como algunos le echan, nervios, nervios, le echan huesos, sangre. Hermano, necesitamos cuidar este cuerpo, porque este cuerpo Satanás tiene de entrada a él, como lo ocurrió en el Edén. ¿Cómo entró él a destruir a la pareja? A través de la alimentación. Pero cuando el Señor vino a la tierra, ¿cómo vino a restaurar al hombre? ¿Por qué cuando Jesús sale del ayuno, lo primero que se encontró fue la prueba de la comida? ¿Por qué? Porque el Señor sabía, como Él es el arquitecto, Él es el que nos creó, Él sabe que hay una relación muy íntima entre la mente y el cuerpo. Si uno está afectado, el otro también. No olviden que Satanás siempre va a buscar el momento cuando yo esté más deprimido, cuando esté más cansado físicamente, mentalmente, para tentarnos, porque esos son los momentos más propicios para Él venir y tentarnos. Pero nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos ayude
para tener la victoria sobre esto a través de un régimen alimenticio apropiado. Dice que nuestras facultades Dios ha prometido fortalecerlas. Dice el comentario bíblico adventista, comentando este pasaje, en la página 980 nos dice: el templo del alma no debe ser contaminado con ninguna práctica relajada o inmunda. Aquellos a quienes confesaré en los atrios celestiales deben ser sin mancha y sin arruga. Interesante, ¿verdad? Entonces vimos que el templo del alma no debe ser contaminado con ninguna práctica relajada o inmunda. Existen muchos, a veces hay programas que son cuestionables, hay música que no deberíamos estar escuchando, ¿cierto? Hay lugares que frecuentamos que no deberíamos asistir, pero a veces pensamos que no, que eso es ser demasiado extremista, ser demasiado fanático. Pero hermanos, el Señor pide santidad, pide que nos apartemos de todas esas cosas que son del mundo. Pero a veces pensamos que no, que como Dios es tan maravilloso, que como Dios es tan bondadoso, que envió a su Hijo a morir por mí, pues Él me va a perdonar. Hermanos, nos estamos engañando con religión. Pidámosle al Señor para que realmente el Señor nos abra el entendimiento y cuando veamos el pecado podamos huir, ¿cierto? Podamos huir lo más lejos. Así como decía el apóstol, huid de la fornicación. La fornicación no solamente es material o es carnal, también es espiritual. Cuando escuchamos personas que predican mensajes diferentes, mensajes que no son inspirados, ocurre que estamos en el terreno de Satanás, escuchándolo a él, parlando con él, permitiéndole que él venga, bien pueda, siga mi casa, siéntese, tómese quiere agüita, venga yo le doy, tómese este juguito. Y dice la hermana hoy que no debemos despaciarnos en eso. El limpio de manos y puro de corazón es el único que va a poder estar delante de la presencia de Dios, aunque algunos no lo crean, aunque algunos no lo aceptan. Y dicen, no, es que eso no, el Señor es demasiado misericordioso. El Señor es demasiadamente bueno para que yo me pierda, porque para eso no es pues la justificación, porque Dios a todos nos ama como somos. Si Dios sí nos ama, pero cuando yo empiezo a caminar en los caminos del Señor, mi vida no puede ser la misma de antes, tiene que cambiar. La misericordia sí se da en un momento, hasta cuando yo acepto, bueno, el Señor dice listo, entonces ahorita toca el caminar con el Señor. Y hay que abandonar muchas cosas y así nos duela y así no queramos aceptarlo, tenemos y debemos hacerlo, si no, no iremos al reino de los cielos. ¿Qué tal que lleguemos al cielo y el Señor nos diga, ¿y ustedes quiénes son? Yo a ustedes no los conozco. ¿Ustedes qué hacen acá? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y eso que oíamos, Señor, pero es que si nosotros en la tierra, vea, ganamos gente, dimos estudios bíblicos, construimos iglesias, éramos fieles en los diezmos, pagamos todo para la obra, vea, ganamos muchos adeptos, hicimos milagros, imagínense, ese fue más atrevido porque hizo milagros, ¿cierto? Sanaron enfermos, resucitaron muertos. Ah, no, pues claro, no es que usted va para el cielo, no hermano, no nos engañemos. Salmos 24, 3 y 4 nos dice, ¿quién subirá al monte del Eterno? ¿Quién estará en su santuario? El limpio de manos y puro de corazón, la mente, los pensamientos. Necesitamos limpiar y purificar nuestra mente. Alguien me decía que yo enfatizo mucho esta parte y yo les digo, claro, porque es que dice que los 144,000, dice que en ellos no fue hallado que engaño alguno. Es que ni mentalmente. Necesitamos pedirle al cielo que nos ayude a educar la mente para que si la mente en algún momento se desvía y se aparta del camino del Señor, rápido nosotros la podemos traer y ella nuevamente pueda encaminarse. Entonces el limpio de manos habla de las obras y el puro de corazón habla de lo interior, de lo exterior y lo interior. Así como decía, fornicación, ¿cierto? Hay pecados que son de afuera y pecados que son de adentro. Lo mismo dice acá. La limpieza tiene que ser afuera y la limpieza tiene que ser adentro. El limpio de manos y puro de corazón, el que no eleva su alma a la vanidad ni jura con
engaño. Recuerden que los 144.000 dice, y no fallado ¿qué? Engaño en sus bocas. Sofonías 3:13 también nos dice que el remanente de Dios, el último remanente, dice que no va a haber ¿qué? Engaños en ellos. Bueno, esto es muy importante. Necesitamos pedirle al cielo que nos ayude en esta área. El Salmo 15 es un salmo hermoso. Vamos a leerlo desde el 1 hasta el 5 para ir como concluyendo ya. Yo lo tomé de la versión de la Biblia del lenguaje sencillo que está en una herramienta, en una aplicación que se llama Sword. Y ahí pues tenemos varias opciones de varias Biblias. Yo estuve analizando este pasaje y lo encontré pues en esta versión del lenguaje sencillo de la Biblia y lo quise compartir con ustedes. Quizás ustedes tengan otra más propicia, pero yo lo vi prudente y poder compartir con ustedes esta cita. Vamos a leer desde el Salmo 15, el versículo 1 hasta el 5 que nos dice: Dime, Dios mío, ¿quién puede vivir en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo quien hace lo bueno y practica la justicia, o sea, la obediencia. Solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad. Solo quien no habla mal de nadie, ni busca el mal de nadie, ni ofende a nadie. Solo quien desprecia al que merece desprecio, pero respeta a quien honra a Dios. Solo quien cumple lo que promete, aunque salga perdiendo. Solo quien presta dinero sin cobrar intereses. Y jamás acepta dinero para perjudicar al inocente. Quien así se comporta vivirá siempre seguro. Hermanos, conocemos nosotros personas como estas. Se aprovechan de la necesidad, ¿cierto? Ofenden en palabras o en acciones, no dicen la verdad, son mentirosos, no honran ni respetan a Dios. También dice que a veces la gente le va a prestar dinero a alguien y lo primero es, pero ¿cuándo me los va a devolver? ¿Y pero qué me va a dar algo? Sí, no, hágale, présteme 20.000 que yo le doy 15.000. Ah, bueno, así sí. Es que ve, ahorita estoy en una necesidad, tengo que llevar a la niña al hospital, préstemelos por favor que yo los devuelvo, pero yo los devuelvo con interés. Manos, si nosotros hacemos eso, olvidemos que vamos a estar en el santuario de Dios. No vamos a estar, porque aquí es muy clara la Biblia. Ahora los que cobran intereses, los gota a gota. No sé qué haría un hermano que es gota a gota con este texto. Quizás no le va a agradar mucho, porque la mayoría de los gota a gota son usureros, eso lo sabemos y lo sabe todo el mundo. Son los prestamistas, los que prestan dinero a cambio, pero piden más de lo que realmente deberían ganar. Así que aquí dice, quien así se comporta vivirá para siempre y seguro. El que vive en qué y practica la justicia, el que hace el bien, el que no ve problema prestarle al otro y no espera que le van a dar nada a cambio. El que da sin mostrarse, es que yo le di. No, es que yo fui, yo le ayudé y nunca me dijo gracias. Manos, si nosotros somos así de ese orgullo y estamos pronunciando y alabándonos por haber hecho esa gran obra, hermanos, nosotros nunca, déjeme decirle, nunca vamos a estar en el reino de los cielos. Necesitamos pedirle al Señor, porque glorificar a Dios en vuestro cuerpo hace parte también de esto, de la parte moral, de la parte espiritual. Aún en la forma de comer y beber, yo glorifico a Dios. Comiendo y bebiendo puedo glorificar a Dios. ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué estoy bebiendo? ¿Qué estoy tomando? ¿Qué estoy hablando? ¿Cómo me estoy vistiendo? ¿Cómo estoy caminando? ¿Cómo me estoy arreglando? ¿A qué lugares estoy frecuentando? ¿Qué pensamientos estoy teniendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿A dónde y qué personas me están rodeando a mí? Bueno, necesitamos santidad y la santidad solamente la da el reino de los cielos. Y si nosotros nos disponemos a hacer un cambio y una obra en nuestras vidas. Nos dice, si aceptamos a Jesús, seremos libertados de la perdición.
que esta es la solución a todo este problema que quizás muchos de nosotros tenemos. Primera de Corintios 6, 9 al 11 nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso erais algunos, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando entramos y aceptamos al Señor como nuestro Salvador, dice que Él está dispuesto a lavarnos, a santificarnos, a justificarnos, ¿cierto? Y a darnos el Espíritu Santo. Pero para esto yo tengo que disponerme. Recuerden, la justificación es por la fe. Así como decimos, ay, es que ya somos justificados por la fe. También deberíamos decir, el Señor me está santificando por la fe todos los días. Antes escuchaba música mundana, ahora no. Ahora escucho himnos de la iglesia, ¿cierto? Porque todo esto, hermanos, es un paquete completo y necesitamos practicar cada principio que Dios ha establecido. Vamos a terminar con esta cita. Bueno, yo traje la versión castellana que nos dice en Primera de Timoteo, pero lo voy a buscar en mi Biblia. La cita como dice y después leemos esta otra que traje acá. Nos dice Primera de Timoteo 5:22. No impongáis con ligereza las manos a ninguno, ni participéis en pecados ajenos. Consérvate puro. Es el último párrafo. Y en la Biblia castellana nos dice, consérvate limpio de pecado. Necesitamos cuidar las avenidas del alma, no darle más cabida a Satanás, frenarlo, pararlo, decirle no más, no más. Porque, hermanos, el tiempo se nos está agotando, se está acabando el tiempo. Necesitamos una preparación cabal, todos los días, entregarnos, consagrarnos al Señor, día y noche. Bien, querido oyente y querido hermano, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por escuchar. El Señor nos está pidiendo algo, y es que necesitamos cuidarnos, y tanto en la alimentación, como ya lo hemos visto, como también en que los pensamientos, en lo que estamos escuchando, proteger las avenidas del alma, porque Satanás está encontrando fácil entrada a nosotros por estos medios. El Señor quiere librarnos y protegernos de esto. Pidámosle al Señor que podamos alcanzar la victoria sobre todo esto y así alcanzar la vida eterna. Vamos a terminar con una palabra de oración. Amado Padre, te damos las gracias por tu palabra, por tus consejos. Ayúdanos a obedecer tu mensaje y a guardarlo en nuestros corazones. Guíanos, acompáñanos, perdónanos y enséñanos a proteger las avenidas del alma. Ayúdanos para que tu nombre sea glorificado en nosotros y habita en nuestro templo, que somos cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre y en la sangre de nuestro Señor y Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Que Dios me los bendiga y los guarde. Es mi deseo de oración.